sido 4 años muy intensos y soy parte de la primera promoción y creo que hoy vamos a comentar un poco nuestra experiencia en la asignatura de conjuntos específicos y de combo. Es un poco la asignatura que sirve de resumen de todo, ¿no? Porque en combo es la asignatura en la que vais a poner en práctica si entráis en el centro. Vais a poner en práctica todo lo que habéis estado aprendiendo en el resto de asignaturas, por supuesto en vuestra asignatura de instrumento, en improvisación, en historia, como comentaba, y en arreglos, en composición y demás. Todo eso lo vais a ver en cómo, que al final es de lo que se trata, que es de tocar con otras personas y de hacer música en conjunto. Yo los 2 últimos años he tenido la suerte de que mi profe de combo fuera Pepe Rivero, que no sé si lo conocéis, es un pianista cubano, asentado en Madrid desde hace ya muchos años y sin duda es una referencia del jazz latino e incluso del jazz en general en España y en Europa. O sea, ha tocado por todo el mundo, ha acompañado a músicos alucinantes y él mismo sus propios proyectos personales han sido muy reconocidos. Entonces, tener a un profesor como Pepe, que ha bebido de la cultura cubana y de la música cubana desde que era niño, porque además él se crió en una familia de músicos, y que él nos explique un poco la verdadera raíz de las músicas que surgen en Cuba y en América Latina, pues ha sido para nosotros una experiencia y un aprendizaje alucinantes. A pesar de la situación complicada que os podéis imaginar que para esta asignatura ha sido todo el tema del confinamiento y demás, e incluso con ello hemos aprendido muchísimo porque Pepe nos está haciendo un repaso de los estilos, de la historia de los distintos géneros que se dan en Cuba y en el Caribe en general y cómo evolucionan, ¿no? Pues eso, la influencia de la cultura española, la influencia de la cultura africana, de las distintas zonas de las que fueron los negros esclavos a Cuba, ¿no? De la gente que fueron de etnia yoruba, de etnia congo y tal. Y la verdad es que hemos aprendido porque cuando tienes un profesor así, y no es una cuestión solo de Pepe, sino de muchísimos de los profesores que hay en música creativa, entiendes lo que hay detrás de las partituras, ¿no? Detrás de las notas que estás tocando. Y eso te ayuda a entender la música con una mayor profundidad, a relacionar, a entender de dónde viene cada cosa y por qué una cosa funciona en un estilo determinado y no del todo en otra, porque una cosa suena verdadera y otra suena un poco más impostada. Os vais a dar cuenta de que estáis afrontando ya una situación muy cercana a la realidad en el sentido de que tenéis que ser lo más efectivos posible cuando por ejemplo, os toque llevar un arreglo vuestro o un tema vuestro a una clase de combo. Vais a tener que ser eficientes a la hora de gestionar unas buenas partes en las que quede claro lo que queréis de cada músico para que así se ahorre el mayor tiempo posible, hacer las indicaciones más oportunas para que entiendan lo que tienen lo que quieren de vosotros, o sea, lo que queréis de ellos, y de esa forma que todos los miembros del combo se sientan a gusto, disfruten haciendo música, que al final es de lo que se trata, y porque muchas veces por problemas de ese tipo, eso es algo que yo he aprendido en esta asignatura, se ralentiza la dinámica, se generan problemas, hay dificultad para entender una partitura, un tema, la dirección que debe llevar. Y todo ese tipo de pequeños detalles que parecen muy pequeños, pero que luego a la hora de la verdad pueden hacer que un tema funcione o no funcione en un local de ensayos o en un escenario, yo lo he aprendido en gran medida en esta asignatura y creo que es fundamental. Los distintos profesores te dan una visión muy amplia de cómo afrontar, pues eso, la dirección de una banda, ¿no? Que al final es un poco de una forma coordinada lo que estamos haciendo en el combo. Ahí tenemos un profesor que nos ayuda a dirigir esos ensayos, ese concierto, a elegir el repertorio, a realizar los arreglos, pero al final tú lo que estás viendo en lo que hace el profesor es lo que el día de mañana, si tú tienes una banda propia en la que tú eres el líder, vas a tener que hacer. Entonces, ¿cómo poder
preparar unos buenos arreglos, cómo desarrollar una buena mecánica de ensayos, cómo hacer que tus músicos entiendan lo que quieres de ellos, dejar que ellos te aporten sus ideas respecto a un tema o incluso en directo, ¿no? Tanto en el ensayo como en un concierto, que esa comunicación exista, que al final es de lo que se trata este tipo de música en gran medida también, pues es algo que se aprende sin duda en esta asignatura. Cuando estás en una situación profesional real, la verdad es que con el nivel de estrés que tiene la gente, sobre todo si empezáis a tocar con gente con mucho nivel, que seguro que están súper solicitados, como seguro que vosotros vais a estar dentro de muy poco, pues eso también va a hacer que, lógicamente, la capacidad de hacer muchos ensayos para un proyecto, para un concierto concreto, se reduzcan. Entonces, es importante ser capaz de ser muy eficiente, de ir ahí al detalle rápido y de aprovechar el tiempo de trabajo lo máximo posible. Y eso en la asignatura de combo es algo que ya os digo, que se aprende súper rápido porque hay que sacarlo adelante y en muchos casos vais a tener que afrontar temas complicados o vais a tener que tocar seguramente en formaciones en las que no estáis habituados a tocar porque al final cambia mucho de un año para otro. Eso es algo yo creo que también muy interesante de esta asignatura y es que cada año posiblemente os encontréis tocando con gente diferente en el que el papel que vosotros vais a tener que desempeñar va a ser distinto. No es lo mismo un trombonista, por ejemplo, como yo, en un cuarteto, que en alguna ocasión me ha tocado estar en un cuarteto o en un quinteto, pero que yo era el único viento, entonces yo tenía que llevar, en cierto modo, toda la responsabilidad melódica o la mayor parte de la responsabilidad melódica, que estar en un combo más grande en el que hay un cantante o una cantante y una sección de tres vientos. En ese caso, mi papel es completamente distinto. Para mí también es una experiencia enriquecedora el hecho de los exámenes de barco porque ahí también compartes una noche con compañeros de otros cursos, con otros combos y puedes ver lo que ellos están haciendo, tú compartes con ellos tu visión de la música, lo que tú puedes aportar y yo creo que otra de las cosas buenas que trae el combo es que ves realmente a tus compañeros tocando y sin duda al final más allá de lo que aprendáis en el centro, en el superior durante los 4 años, eh, una de las cosas fundamentales que vais a sacar de aquí es a los compañeros con los que habéis tocado, la gente a la que habéis conocido, la forma de funcionar que tiene cada uno, las cosas que habéis aprendido, porque aparte de que por supuesto del equipo de profesores vais a aprender muchísimo, yo en estos 4 años he aprendido casi tanto de ellos como de mis compañeros, de forma de trabajar, bueno, de hecho, en mis proyectos yo suelo, cuando tengo un proyecto personal o cuando necesito contar con gente para un bolo que me piden algún instrumentista, la primera llamada siempre suele ser a gente que han sido compañeros míos en el centro superior. Y eso es porque en gran medida les he visto en faena en esta asignatura, ¿no? Que al final es la que quizás está más cerca de lo que es la realidad de un intérprete, ¿no?